Pues lo primero, muchas gracias por venir y bienvenidos a CICAD. Ya sabéis que es un centro tecnológico de investigación y desarrollo agroalimentario del Valle de los Pedroches. Y bueno, pues hoy es un día importante porque da por finalizada, o tenemos hoy aquí en nuestras instalaciones, la jornada de clausura de un grupo operativo que se ha llamado Andalucía Data Holstein, que nos ha encantado poder participar en él, que seguimos, que no acaba aquí, sino que habrá segundas y terceras partes, porque han evidenciado todo lo que nos queda por hacer, que también es importante, es decir, no solamente todo lo que querías hacer, sino todo aquello que te abre una línea de oportunidades. Ahora tengo que decir las palabras mágicas que dicen aquel para el cierre de convocatoria. Esto es una subvención dirigida al funcionamiento de grupos operativos, que sabéis que es de la Asociación Europea de la AEI, es decir, que es una agencia europea para la innovación en el mundo agroalimentario, en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, para la realización de proyectos pilotos en el sector agrícola, alimentario y forestal, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía del 2014-2020. Estábamos en la submedida 16.1.2, ¿vale? Es decir, no lo tenía que decir porque son los grupos operativos, son este tipo de subvenciones en el cual, en este caso, 3 empresas de Andalucía, del sector primario, se unifican para crear mejoras ante soluciones o dar soluciones a problemáticas que tenía el sector. Sin más, os voy a contar un poco cómo nos vamos a presentar en esta reunión. En principio vamos a presentar el proyecto con más detalle, es decir, cuáles eran los objetivos, qué era lo que esperábamos y qué es lo que hemos ido haciendo durante lo largo de estos 2 años. El proyecto comenzó aunque la convocatoria era del 2020, en el año 21, pues ya sale la resolución definitiva y empezamos a trabajar. Luego hablaremos también de cuál es la situación actual del control lechero en Andalucía, que nos acompaña Pachi López, también nos acompaña Fabiola, no me ha dicho Navarro, que van a ser un poco los que nos van a liderar también a nivel de la Asociación de Frison Andaluza, pues cuál es la situación actual y cómo nos vamos a mover. Luego tenemos 2 presentaciones muy interesantes, que son muy técnicas, que son de la parte que nos ha acontecido en el proyecto, que era el tema de las células diferenciadas, es decir, qué importancia o qué beneficios pueden tener a nivel ganadero. Y luego también el proyecto concluye para que conozcáis, desde aquí ya os digo que se va a ver más actividades, porque lo que nos interesa en esta aplicación es una aplicación digital para poder interpretar esos resultados del control lechero, y vamos a ver cómo funciona y cómo se establece. Y luego ya pues sí que queríamos que a partir de las 2 pues también como una especie de debatir estas conclusiones. Para nosotros también lo más importante de estas jornadas, aparte de ver que os expongamos y difundamos qué es lo que hemos hecho en este proyecto, es qué nos queda por hacer, que ya sabemos todos que es bastante, pero sí que evaluar esas prioridades. Bueno, el proyecto, como decía, estaba concedido a la cooperativa ALBA, que ha venido Antonio Casas como gerente. Estaba la asociación AFA, en este caso liderado por Pachi en Agudo en esta presentación, y por CICAD, que era el centro tecnológico, ¿vale? Entonces, sin más, yo doy como inaugurada esta jornada y me gustaría, no sé si Antonio quiere comentar algo, ¿no?, en esta presentación del proyecto. Comentamos ahora cuando pongamos. Vale, pues entonces pasamos con... o pasamos al consorcio, lo haces tú, ¿no? Fran es jurado, es técnico de FICAD y es el que ha coordinado este proyecto técnicamente desde FICAD. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia, en particular a los ganaderos, que sé que habéis realizado un esfuerzo por venir esta mañana aquí, tanto en nombre mío como del consorcio, por acompañarnos a difundir los resultados que hemos tenido en este grupo operativo. El objetivo de la jornada ya lo comentaba Manuel y no es otro que dar a conocer que hemos trabajado durante estos 2 años, tanto desde ALBA como desde AFA como desde SICAD, dentro de este grupo operativo.
Para quien no sepa lo que es un grupo operativo, es una convocatoria de proyectos que están subvencionados con fondos europeos y que dirige la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Medio Ambiente, y están focalizados en mejorar la competitividad del sector agroalimentario andaluz a través de la sostenibilidad medioambiental y la digitalización de procesos. Y con ese contexto nos reunimos tres instituciones andaluzas con impacto en el sector lechero, en el sector vacuno lechero, para constituir este proyecto. Si quieren que me acompañen un poco Antonio Casas para que nos cuenten cuál ha sido su rol en el proyecto. Tiene la palabra Antonio para contar cuál ha sido su rol en el proyecto. Bueno, yo antes que nada decir que la persona que tenía que estar aquí hoy es Antonio Palomino, pero por temas personales pues no ha podido asistir y está en Cáceres, ¿no? Un problemilla que tiene su madre. Bueno, con independencia de que la persona tenía que ser Antonio Palomino, nosotros hemos querido estar porque bueno, yo lo que quiero decir más que nada es poner en valor este tipo de consorcios, ¿no? Y ahora que tenemos un poquito el tema revuelto, tanto en ALBA como en AFA, yo creo que es hora de asentar un poquito, de pensar, tener sentido común y decir, oye, y apostar por cada una de las estructuras. Estos proyectos demuestran que cada una de las estructuras son muy importantes para lo que queremos todos, para la viabilidad de la granja en Andalucía, ¿no? y en el sur de España. Entonces, bueno, yo quiero agradecer que pese a todo, pese a lo enrarecido que está el tema, y ha estado en este año, que bueno que hoy estemos aquí, y agradecer a Pachi, por supuesto, de verdad, siempre te lo digo, ¿no? que estemos por aquí, y bueno, y a Fabiola, pues todo nuestro apoyo, y es verdad que con independencia de lo que se pueda ver por fuera, todo el apoyo de ALBA a AFA, e intentaremos pues, reconducir las cosas, intentaremos tirar por donde al final hacer las cosas con cordura, construir, seguir construyendo y seguir en esa senda de construcción, que es muy importante. Bueno, nosotros, dicho esto, pues bueno, simplemente nosotros hemos estado con nuestro equipo técnico en el tema bueno, pues, no en la toma de muestras que ha correspondido a AFA, pero sí de alguna forma en el análisis de ese tipo de muestras. Entonces, los resultados que luego vaya a exponer, que te va a tocar Fran a exponer y que quisiera haber hecho en su tema Antonio Palomino, pues yo creo que son muy interesantes y nos abren una puerta totalmente innovadora a los datos que teníamos de control lechero, ¿no? Estábamos hablando aquí esta mañana, bueno, estábamos reflexionando y haciendo una lluvia de ideas, que bueno, ya hemos puesto fecha para el día 12 de enero en volver a vernos, porque hay muchísimos temas y yo creo que este es el pistoletazo de salida a un cambio, ¿no? Ahora que se habla de cambio de modelos, ¿no? O sea, a un cambio en el tema de obtención de datos y de aplicación de esos datos en la granja. O sea, no voy a decir yo ni voy a repetir que estamos en un mundo totalmente global, no voy a decir que ya eso lo sabemos todos, que la primavera que se presenta en el tema lechero va a ser complicada, va a ser muy dura, y todos somos conscientes que la pérdida de granja en los 6 o el año que viene pues va a ser muy importante, pero también, y me quiero aplicar el cuento, ¿no? Yo a mí mismo, también todos sabemos que la leche es un producto de primera necesidad que se va a seguir produciendo, pero es verdad que tendremos que cambiar muchas cosas, adaptar la normativa y tirar de este tipo de consorcios, de las conclusiones de este tipo de consorcios para ganar esa competitividad que siempre hablamos, la competitividad, bueno, pues esto es una forma de ganar eficiencia a la granja, de ganar competitividad y de posicionarnos hacia ese futuro que ya digo que lo demanda el mercado, y el mercado al final somos todos, ¿no? Entonces, bueno, yo por dar las gracias por participar con vosotros, tanto con CICAP. De CICAP, Manoli, no vamos a hablar porque bueno, ya sabemos todos, me he querido centrar más en el tema de AFA, ¿vale? Pero eso no tenemos que decirlo, por supuesto, dar las gracias a este consorcio y sin duda nosotros estaremos ahí siempre apoyando la estructura y siempre en pos de sacar algo que sea conveniente y rentable para la ganadería de Andalucía.
Sí, bueno, buenos días a todos. Yo me uno el agradecimiento, no puede ser de otra manera. Yo quería agradecer sobre todo a los ganaderos que nos sufrís todos los días. Somos una gente muy aburrida, hacemos todos los meses lo mismo y bueno, dentro de ese aburrimiento hemos tardado 30 años en pasar de hacer celosomáticas en el año 93 por primera vez y nos sorprendimos todos mucho, a hacer en el 2023, 2022 células diferenciadas y bueno, creo que esos pasitos deberíamos haberlo dado antes, ¿no? Quizás mi capacidad de innovación no es muy grande, pero como decíamos, yo quería presentar a la Fabiola también, creo que AFA es una estructura más o menos consolidada, muy aburrida, como decía, pero que tiene enormes ganaderos. Yo agradezco a todos los ganaderos que colaboráis, tanto en este proyecto como en otros anteriores, o los que vais a colaborar en el futuro, y por supuesto desde aquí, posiblemente sea una de las últimas intervenciones públicas, agradecer a los trabajadores de AFA que realmente han construido una estructura súper sólida. El conocimiento concical viene de largo y bueno, con Alba somos uña y carne en muchas cosas, compartimos muchas y yo sobre todo estar agradecido personalmente porque a mí este sector me ha hecho crecer mucho y este proyecto me parece interesante, motivante y ojalá salgan muchos proyectos en el futuro como este y seamos capaces de poner en marcha cosas, innovaciones que ayuden por un lado al ganadero, pero sobre todo no perdamos de vista a los que quizás nos faltan hoy, que son los representantes públicos. Siento tener que hacer la pequeña metedura de pata de siempre, pero creo que el sector lechero hace un gran beneficio a la sociedad, ¿no? Somos muy importantes, entonces a mí me gustaría que bueno, fuéramos un poquito más reconocidos y nunca es tarde si al final conseguimos llegar a eso. Un buen proyecto y ahora os contamos un poquito lo que ha pasado para que vosotros mismos podáis juzgar, sobre todo eso desde mi punto de vista y personalmente, gracias a trabajadores, gracias a ganaderos, gracias a técnicos y gracias a CICAP en su conjunto por habernos permitido hacer esto, que es muy interesante. Bueno, pues muchas gracias. A mí sí que me gustaría agradecer personalmente a AFA, tanto a Pachi como a Juan Pedro, como a Paco, su colaboración en el proyecto, porque han estado siempre que se ha levantado el teléfono, y por parte de Alba Ganadero, a Antonio Palomino, que ya hemos usado su asistencia, a Nerlén, que creo que es un perfil muy interesante, una persona administrativa, pero que a la misma vez tiene una experiencia tremenda porque es ganadera en primera persona y ella ha sido una de las personas que, por ejemplo, en el diseño de la aplicación, pues aportó muchas ideas y agradece a vuestra implicación desde mi parte. Por parte de SICAP también resaltar el trabajo que han realizado en el laboratorio de leche, las compañeras Julia, Sara y Gema, analizando casi 40.000 muestras de leche que han analizado en este año, que ha sido un aporte extra en su organización y también queda ahí constancia de su trabajo. Y las tres instituciones pues, se unieron en el contexto de digitalizar un poco los resultados del control del lechero, de aportarle un valor añadido y de incorporar esas nuevas analíticas. En ese paraguas nació este proyecto que es Andalusian Data Hosting, el cual ha tenido un objetivo general que ha sido mejorar la eficiencia, la profesionalización, el bienestar animal de la raza frisiana andaluza a través de la digitalización de los datos del control del lechero y de la modelización de nuevas ecuaciones en los equipos de medida FOS. Y para ello hemos alcanzado tres objetivos específicos, que son la implantación de ecuaciones de urea y de deoxibutirato, la implantación del recuento diferenciado en células somáticas, que hasta ahora no se hacía en el control lechero de Andalucía, y por último teníamos otro reto que era diseñar una herramienta que permitiera el análisis rápido de estos resultados y crear esa base de datos. ¿Qué presupuesto teníamos? Pues el presupuesto que nos concedió la Junta de Andalucía fue un presupuesto de 176.000 euros aproximadamente, de los cuales 90.000 euros han sido destinados a SICAP, con los que se han pagado la analítica de los resultados y toda la implantación de esta metodología, como ha sido la ecuación del beta-hidroxibutirato. Por otro lado, AFA recibe una subvención de 53.000 euros que se han destinado principalmente a sufragar la toma de muestras y el registro de datos en campo, así como parte de la aplicación. Y ALBA recibe una subvención de 32.500 euros aproximadamente, que se ha destinado a validar todos estos datos que hemos obtenido en el laboratorio desde el campo, con una visión técnica, y a pagar también, a sufragar parte de la aplicación móvil que hemos desarrollado. Les contaba, ha dicho Pachi que el sector es importante y que merece más reconocimiento. Hay que tener en cuenta, o sea, que esta convocatoria se presentan proyectos de diferentes temáticas,
de olivo, de hortofrutícola, con el peso que tiene por ejemplo en la zona de Almería o en Andalucía en el tema de la exportación, y yo no dejo de reconocer que ha sido un guiño que nos ha hecho la Junta de Andalucía al sector, al vacuno de leche de Andalucía, y creo que lo tenemos que aprovechar y puede ser el principio de otros muchos proyectos y muchas colaboraciones. Así que, aunque el presupuesto no era muy elevado, no era de los más altos en la convocatoria, pero nos quedamos con ese guiño que nos ha dedicado al sector vacuno lechero andaluz. ¿Qué es lo que hemos tenido en el proyecto? Pues eso, lo que ya hemos dicho, hemos incorporado el beta-hidroxibutirato para la monitorización de la cetosis en el periparto con esas muestras del control lechero. Hemos incorporado la ecuación de la urea para monitorizar el metabolismo de la proteína y el recuento diferenciado de células somáticas, que nos da una visión más amplia de la salud de la ubre en el rebaño, y que luego profundizaremos un poquito más sobre este aspecto. Estas ecuaciones se han implantado en estos equipos automatizados, que es como el que se ve en la imagen. No sé si habéis visitado alguna vez ICAP, pero luego de la jornada pues daremos la posibilidad de quien quiera conocer el centro y pueda ver estos equipos, pues haremos una visita para que lo podáis ver. Y se tratan de una tecnología de análisis rápida, sostenible y económica, porque permiten el análisis simultáneo de muchas muestras. Si bien su implantación es costosa, estos equipos son caros, entonces con este proyecto hemos podido sufragar esa implantación, y ya una vez que está implantado pues podemos seguir analizando muestras con un precio relativamente económico. Gracias a la implantación de estos modelos y a este proyecto, SICA se ha convertido en el único laboratorio de Andalucía acreditado para realizar la cuantificación de urea, de beta-hidroxibutirato y el recuento diferenciado de células somáticas, por lo que ha sido un logro para el centro y para el sector bovino lechero andaluz, porque disponemos ya de estas herramientas en Andalucía para poder analizar la muestra. Por otro lado, en ese reto que teníamos de conseguir una interfaz sencilla que nos permitiera analizar los datos, en diferentes reuniones llegamos a la conclusión de que la mejor forma era una aplicación móvil que se van a poder descargar los ganaderos de forma gratuita, tanto para Android como para Apple, y que a diferencia de otras aplicaciones que están en el mercado, pues la primera diferencia es que no hay que pagar, y la otra diferencia es que es una aplicación de consulta en el 80% aproximadamente, o sea que funciona con los datos del control lechero. Es como la aplicación del móvil, que entras, ves lo que has gastado, lo que tienes ahorrado, la tarjeta 1, la tarjeta 2, pues es una aplicación de consulta que va a facilitar la interpretación de los datos del control lechero. Si el ganadero, porque la idea es que cada vez se vayan registrando más datos en el campo, aunque entendemos que es complicado porque la rutina del día a día nos come, va implementando datos, la herramienta pues tendrá un potencial mucho mayor. Y todos los ganaderos que tienen control lechero pues pueden descargársela en su móvil, mejorando así la comunicación tanto de la asociación como de los veterinarios técnicos con el ganadero y sacando una mayor rentabilidad a los resultados que hemos tenido. Y por último, otro impacto de los que hemos tenido ha sido la creación de una base de datos, la cual consta de más de 39.000 resultados de muestras analizadas, que suponen 350.000 resultados analíticos y 400.000 datos asociados. Y aquí me gustaría agradecer a las 15 ganaderías que han participado de forma voluntaria en el proyecto y que nos han prestado pues, sus vacas, se han dejado molestar para que se tomen las muestras dobles, y gracias a ellos pues, ha sido posible constituir esta base de datos, que es la base de futuros proyectos, porque a través de ella estamos sacando nuevas hipótesis y estamos también resolviendo hipótesis que teníamos, y eso no deja de ser un beneficio para el sector ganadero a nivel general. Por último, para no ser muy pesados, concluir que este proyecto pues, ha dotado al sector vacuno de leche andaluz de herramientas y conocimientos para mejorar su posicionamiento y competitividad a nivel nacional, por lo que consideramos que hemos alcanzado el objetivo que nos planteábamos. Hemos tenido algunos inconvenientes, algunas limitaciones que luego aclararemos, pero en principio podemos decir que en Andalucía a día de hoy se puede hacer recuento diferenciado de células somáticas, se puede hacer urea, se puede hacer beta-hidroxibutirato, y contamos con una aplicación móvil gratuita para los ganaderos, siendo creo que de las pocas asociaciones que tiene una aplicación propia gestionada por la Asociación para sus Ganaderos. Así que creo que podemos ser más competitivos con los resultados que hemos obtenido en este proyecto, ¿vale? A continuación le cedo la palabra a Pachi, que nos va a contar un poquito la situación actual del control lechero en Andalucía, y luego vuelvo yo y vamos a aclarar un poquito, vamos a hablar del recuento de células somáticas diferenciadas y vamos a presentar la aplicación, ¿vale? Te pongo la presentación, Pachi.
Yo voy a tratar de no consumir mucho tiempo porque sabéis que como empiece no todo, ¿vale? Bueno, yo tengo que decir que el control lechero es lo que a mí me ha dado la vida y realmente creo en él. Entonces, una de las cosas interesantes que también hemos conseguido con este proyecto es confirmar que lo que estamos haciendo no está mal del todo. Es decir, nos hayáis permitido recoger muestras mañana y tarde en la ganadería, analizándolas en laboratorios diferentes, nos ha permitido confirmar que lo que estábamos haciendo hasta ahora tiene una solidez. Es decir, cuando un animal está alto en células en un laboratorio por la mañana, está alto en células en otro laboratorio por la tarde, lo mismo para la grasa. Es decir, para nosotros ha sido también un trabajo, y yo quiero agradecer a CICAP el esfuerzo, a nosotros nos ha servido como autoconfirmación de lo que estamos haciendo. Realmente es un trabajo que es necesario. ¿Cuál es tu trabajo? Lo que queráis. Es decir, control lechero es una rutina, y como rutina, pues bueno, cada uno elige. Es decir, yo sabéis que soy mucho de fotos y de metáforas y de historias. En la vida siempre, pues mira hacia abajo y hacia arriba. Puedes dejarte llevar y no hacer nada, o puedes intentar investigar, ir más allá y saber qué queremos. A mí lo que me han enseñado los ganaderos de control lechero hasta ahora, y otros también que no están, desgraciadamente, que no sé por qué no están, pero son buenos también, es que el ganadero de leche en general siempre mira hacia adelante, ¿no? Y por eso yo ese gran reconocimiento a lo que significa ser ganadero en la sociedad actual, porque es uno de los sectores, yo me siento orgulloso de haber trabajado en él tanto tiempo, los sectores más dinámicos, más comprometidos, que más generan en la sociedad, es decir, que más mueven la rueda de la sostenibilidad real. Entonces, pues eso, siempre tenemos las oportunidades, y yo entiendo muchas veces que el ganadero, harto de muchas cosas, pues quiera dejarse llevar, y bueno, yo creo que siempre tendremos que estar detrás para empujarle, para mirarle y decir, mira, pero vamos a hacer por ti esto que tú no puedes hacer, porque muchas veces estás hablando. Yo os agradezco que hayáis pensado en el grupo, hayáis pensado en la solidaridad, porque realmente yo creo que todos lo necesitamos. Metáforas como siempre. Bien, aquí decíamos, ¿qué es el control lechero? Esto lo voy a pasar rápido porque, bueno, tiene muchos valores, tiene muchos intereses e influencia en muchas cosas. Pero, bueno, estas son cosas que dicen por ahí fuera. ¿Qué es el control lechero? Esto ya algunos me lo habéis visto, pues alguien me lo pedía hoy. ¿Qué es el control lechero? Es un sistema de información completo sobre las explotaciones ganaderas. En base individual, es decir, en base animal, y en base colectiva, es decir, en base ganadería. Obtención sistemática de información, de toda la información posible, incluidas las muestras, y la amplificación significativa, es decir, el ponerlo en valor en un sistema común, validarlo, analizarlo, retornarlo al productor y completar informes que sirvan tanto al ganadero en sí como a sus técnicos. Estandarizado, es decir, tenemos que tener una base de comparación. Vale. Hay que integrar en el control lechero todas las estructuras, es decir, el control lechero no es más que una base de información donde además debemos añadir a todos los que están alrededor de las ganaderías, a los técnicos, a los técnicos de cooperativas, a los factores económicos, ¿vale? Y sobre todo, al final, para mí el control lechero es una cosa muy importante. No podemos estar en control lechero si ya lo sabemos todo. En el control lechero las que hablan son las vacas, son las que nos dan la información. Nosotros lo único que hacemos en control lechero es intentar recoger sus mensajes y ponerlos encima de la mesa. Las vacas cada vez están cambiando más, cada vez son distintas, yo creo que cada vez son mejores, ¿vale? Pero realmente toda la historia que nosotros tenemos que tener es, escuchamos con objetividad, intentamos analizar y a partir de ahí discutimos lo que nos sale. Es decir, no sabemos lo que nos sale. Bien. Yo creo que el estar en control lechero es muy importante porque significa compartir los datos con nuestro sector. Formar parte de una estructura nos permite evitar el descontrol ganadero. Puede ser buenísimo, pero no seremos buenísimos como sector, no seremos buenísimos como sociedad si no compartimos las cosas, ¿vale? Entonces yo creo que alguno debe decidir. Este señor ha decidido pues, que quiere tener un poco de todo y es muy bonito y es muy eso. Creo que no es nuestro ejemplo, evidentemente lo pongo con un poco de guasa, pero vamos adelante. Bueno, sistema de información, mantenido en el tiempo, verificado con índices estables, respetando a cada ganadero, pero intentando tener una base común de interpretación. Es decir, cada ganadero es un ganadero. Yo quiero apuntar en libreta muy bien, pero apúntame bien. Yo quiero meterlo en el ordenador muy bien, pero apúntame bien, ¿vale? Aquí hay de todo y afortunadamente os agradezco mucho a los ordenadores que habéis venido porque, ¿vale? Calidad del dato físicamente y luego con un sentido técnico y económico. Hay cosas maravillosas que a mí como técnico me gustaría inventar, pero evidentemente luego tengo que decidir qué es eficiente, es decir, qué realmente tiene interés económico. Lo que estamos haciendo tiene interés, hasta que no lo hagamos no lo sabemos, luego tenemos que valorar los datos que hay, ¿vale? Y debería ser, yo lo siento mucho, respetado por los poderes públicos y debería ser reconocido como punta de lanza. Los ganaderos que están en control lechero, con todos mis respetos a los que no están, realmente están haciendo mucho por el sector y son los que realmente están ayudando al resto del sector
a ir detrás, como el ciclista que se escapa y no da relevos nadie más que él, pues eso es lo mismo, ¿vale? No quiero ser muy pesado, bueno, pues de vez en cuando todas las vacas buenas que han sido en el pasado hacen lo que tengamos aquí y bueno, la historia, es decir, esto es lo que teníamos hace 12.000 años, esto es lo que teníamos hace muy poquito de tiempo, 1824, hace ahora 2 siglos, cuando empezó el control lechero en donde empezó, esto es Suecia, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que conseguir, no un 10, ni un 100, ni un 1000, es decir, tenemos que ir a por todas, ¿vale? 3 cositas muy importantes que a mí me parecen relevantes al control lechero futuro. Bien, la identificación electrónica, creo que eso nos puede permitir dar un salto cualitativo porque el control lechero, para que sea sostenible, tiene que ser eficaz, entonces tiene que ser barato. Entonces, la recogida de información a través de los controles electrónicos, si lo hacemos bien, tenemos una oportunidad importante. Todos sabemos que el sistema oficial de identificación pierde un montón de atributos porque realmente es un engaño a la administración, no está llevado ni supervisado. Creo que el control electrónico es una oportunidad y estos deberán ser nuestros principios. El control lechero debe ser independiente, el control lechero debe estar integrado con todas las estructuras, el control lechero debe calificar la información que recibe y seleccionar la que es válida para los fines permitidos, debe estar abierto a todo, es decir, no pasa nada, un señor quiere montar un robot, es control lechero de la asociación, si no lo es tampoco pasa nada. Tenemos que ser capaces de integrar toda la información que existe en el sistema, información válida para meterla, ¿vale? No es de nadie, no es mío, evidentemente, yo os agradezco que me hayáis permitido trabajar en él, pero evidentemente no es, y es muy interesante que sea para todos, ¿vale? Y al final, evidentemente, también es importante que consigamos certificarlo. Muchas de las cosas que hacemos no las vendemos bien. Estamos certificando a veces algunas cosas que son un poco, digamos, bueno, necesarias comercialmente, pero que no son verdad. Entonces, las cosas que hacemos bien es la que tenemos que certificar. Un DAFO normal, que no lo voy a pasar aquí porque, bueno, aquí tenía el DAFO normal de qué hacemos bien, qué hacemos mal, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, como no quiero entenderme mucho, ¿vale? Bueno, pues nuestro control lechero hasta ahora había sido un control lechero muy artesanal, creo que tiene que cambiar, ¿vale? Estos son nuestros datos de control lechero, veis cómo hemos subido durante mucho tiempo y durante un cierto tiempo estamos estancados. Estas son muestras de análisis de control lechero realizados a lo largo de los años, tenéis hasta noviembre del 23, y para nosotros ha sido un pequeño salto cualitativo, sobre todo a nivel de mantenimiento, en esas muestras rojas que aparecen, que son control lechero de gestión. Las muestras azules son las control lecheros oficiales, ¿vale? Y las verdes es el total. Evidentemente estamos en una meseta un poquito de parón, creo que hoy hemos solucionado una pequeña cosa que yo agradezco un montón que se haya solucionado, tenemos que ir hacia arriba, el objetivo sería seguir creciendo, es decir, hasta llegar a todos los ganaderos, es decir, todos los ganaderos pueden estar en nuestro sistema, y ya te digo, me da igual el planteamiento que se lleve, pero al final nuestros datos tienen que estar compartidos para que realmente conformen la realidad. Bueno, esta es la historia de, pues ya hacemos 300 y pico mil controles en el año, ¿vale? Ya está. Bien, esto es la base de lo de hoy. Cogemos muestras, trazamos las muestras perfectamente, agitamos un poquito a veces, pero podríamos agitar un poquito mejor para que vengan mejor homogenizadas, pero evidentemente, ya os digo, hace 30 años empezamos a tener células somáticas, entonces solo teníamos glasiproteína. Hace 30 años solo teníamos células somáticas, realmente fue una revolución. Creo que ha sido un curso que hemos superado, nos ha costado 30 años superar el carnet de células somáticas y ahora tenemos que ir a mucho más. Aquí, como decíamos antes, pues están células somáticas diferentes, cada flor nos explicará perfecto, pero aquí tenemos ácidos grasos de todo tipo, como medidores de eficiencia, como medidas de calidad de la grasa. Aquí tenemos proteínas de gestación, podemos tener progesterona o otras proteínas asociadas. Aquí podemos analizar factores de inmunidad, podemos utilizar moléculas que nos permitan saber si la vaca está estresada o no, si responde bien a los estímulos o no. Es decir, en una muestra de leche recogida todos los meses, individualizada y trazada, como hasta ahora creo que está demostrado que se puede hacer, pues yo creo que tenemos el potencial mayor, ¿vale? Y nuestro objetivo siempre es tener una visión cercana a la realidad. Esto, por ejemplo, pues bueno, es una casualidad que yo pongo siempre, de decir, bueno, pues en este control de esa fecha de no sé qué, resulta que lo que hemos hecho en el control y lo que hay en el tanque es 0,0% de desvío de leche, 0,0% de desvío en grasa, lo hemos hecho bien. Nuestro objetivo es que siempre la verdad sea así. Tenéis muchas cosas de células, teníamos antes lo que hablábamos, que Fran ha ganado también, sobre lo que son secados con antibióticos y antibióticos, y tenemos tantos datos que podemos analizar lo que queramos. Nosotros y nuestro papel siempre será preocuparnos de que los datos que tomamos de las ganaderías, que tomáis los trabajadores de AFA, que tomáis los ganaderos de AFA o de cualquier otra estructura, sean verdad. Y a partir de ahí, lo que no podemos permitir es esto, ¿vale? Quemar recursos que tenemos sin utilizarlos, ¿no? Entonces, al final, tenemos que traducir todo esto, perdonadme que vaya tan rápido, pero no quiero tampoco estropear la cerveza luego, que la gente se aburra.
Yo creo que este es un ejemplo, esto de aquí del Valle, y a mí me da mucha pena, ¿no? Que las cosas se quemen. Y por ejemplo, ahora mismo tenemos en marcha un proyecto que acabó en la recogida de muestras en abril y que vamos a intentar por todos los medios que siga, porque creemos que es un buen proyecto. Lo que no va a hacer es eso, que se muera el río, como decía antes, en el delta de Okavango, ahí en el desierto. Bueno, dos cositas muy importantes de control lechero. ¿Qué nos permite el control lechero? Tomar decisiones. Estos son células somáticas del año 23 hasta diciembre, con los controles que tenemos hechos, es un dato de ayer por la tarde, con los controles que están metidos, y ahí nos damos cuenta si esto se puede, ¿tiene puntero? Sí. Sí, vale. Bueno, sí, si no lo señalo a dedo, que no pasa nada. ¿Vale? Si os dais cuenta, de enero a junio, la media de todas las vacas recogidas en control lechero, todo lo que se ordeña en control lechero, está por debajo de 250. De julio a septiembre, septiembre-octubre, está por encima de 250. ¿Dónde está nuestro problema de recontrol de zonas somáticas? Evidentemente en verano. En factor de estrés, ya no hay humedad, ya no hay frío, ya no hay no sé qué. ¿Por qué? Porque sabemos hacer muy bien nuestro mantenimiento en verano. Bueno, pues ahí pues. Eso respecto al 2022, que es lo de arriba, pero esto, por ejemplo, ¿dónde está todo el ¿Vale? Esto, por ejemplo, es el control lechero de Córdoba. Como veis, hay un nivel diferencial respecto a esto. ¿Vale? Entonces podemos desagregar, podemos tener información de mucho tipo. ¿Dónde están los problemas? Pues no lo sé, en unos sitios pueden estar unas cosas y en otros sitios pueden estar otras. Cuando contemplamos lo que decíamos, si os dais cuenta, pues evidentemente en el control lechero en Córdoba, de la provincia de Córdoba, tenemos unos recuentos menores. Ahora, la pauta de estrés en verano se mantiene. ¿Vale? Por ejemplo, pues esto. No quiero tampoco ir más allá. Bueno, esto es una tontería, pero es un tema que a mí me preocupa mucho, que en el control lechero está. ¿Vale? Y es que, por ejemplo, a Fabiola la historia sorprendía mucho, resulta que en el año 2020, las terneras nacidas en el 2020, solo un 83% están paridas a fecha de hoy. Algunas están retrasadas, muy poquitas, porque si vemos el año anterior es parecido. Tenemos un 16, 15, 17% de bajas de animales que hemos criado, han nacido vivos y no llegan a parir. Es un tema, y hay dinero, fíjate lo que decíamos. Vale, pero es que resulta que además, cuando esto lo contemplamos entre ganaderías, aquí podemos ver, estos son datos de control lechero que bueno, voy a ver la atención para poner un poquito de picante aquí en la reunión, ¿vale? Pues, bueno, tenemos una ganadería A, donde sus medias, evidentemente las de 2022 no ha parido ninguna todavía, pero mira, en esta ganadería ya ha parido alguna. Hay un 2,5% ya están paridas, son del 2022, ¿vale? Es decir, hay diferenciales, ¿vale? Pero es que daos cuenta aquí. Tengo un 37% que no han parido todavía, pero eso es porque son del 21 y paren muy tarde. Pero este tiene un 13 y este tiene un 22, ¿vale? Este tiene un 7 y este tiene un 21, pero es que esta misma tiene aquí un 13 y aquí un 7 y aquí un 13. Es decir, si en este año he conseguido que me paran un 93% los animales que datos de control lechero, que se puede, lo bueno de esto es que yo puedo comparar un año con un año, una ganadería con una ganadería, y siempre, por pertenecer a un colectivo, cuando mis datos son buenos, te permiten comparar. Vale, nada más. Una pequeña apunte para eso. Tenemos genómica en esto porque yo entiendo que genómica es un puntal, y así agradezco a CICAP lo que tenemos que meter en el estudio. Genómica, el análisis genómico de los animales, es un puntal básico, no solo para intentar tener hoy respuestas a algunos de los problemas que tenemos, sino sobre todo para generar una base de datos hacia futuro, porque como sabéis todo se trabaja en modelos animales, es decir, nosotros heredamos, nuestras vacas, heredan de su padre y de su madre, a su vez de sus abuelos. Entonces todo lo que vayamos asentando en información, empezamos los primeros que genotiparon, que alguno está por aquí, en 2014, con 4.000, 5.000 SNPs, y ahora mismo hacemos muestras rutinarias a 23 euros con 90.000 SNPs. Es decir, ahora mismo estamos generando una base de datos de información que no sabemos para qué nos va a servir, sabemos para lo que nos vale ahora, pero no sabemos para qué nos va a servir en el futuro. ¿Vale? ¿Vale? Este es, en la dotación somos la única comunidad de España que hace muestras genómicas sin ayudas públicas, solo a cargo del ganadero. Puede ser que no nos paga o que la gerencia de AFA no ha sabido conseguir las ayudas necesarias. Pero está claro que gracias a los ganaderos que hacemos un 20% aproximadamente de animales genotipados todos los años, que no solo están sirviendo directamente al ganadero para interpretar información, que no solo hemos tratado de asociar a parámetros de bienestar animal o asociados al proyecto que estamos hablando, sino que en el futuro seguro que nos van a poder dar nuevos indicadores. Y ya nada más, esto lo voy a pasar rápido porque esta es mi obsesión del proyecto Colmena de muchas maneras, y yo acabo con esto, ¿vale? Antes lo decíamos, creo que estaremos de acuerdo. Así que señores, tenemos por lo menos 10 puntos a rellenar. Estimados ganaderos, queridos controladores,
¿qué queréis que hagamos? Esta es mi conclusión final. Podemos hacer todo lo que queramos, en nuestras manos está comprometerse. Y ya acabamos rápido, espero que me hayáis podido seguir. Cualquier cosa, luego si queréis, la cerveza. ¿A todos sabéis? Si alguien quiere intervenir, damos alguna idea, la recogemos. Diferenciado de células somáticas. Mi idea es que sea una charla abierta, que no sé si hay algún ganadero que tiene experiencia. ¿Hay algún ganadero aquí que esté haciendo ahora mismo recuento diferenciado de células somáticas? O algún técnico, Gema, Isabel, Javi, si tenía alguna experiencia o cualquier duda, pues que podéis intervenir sin ningún tipo de problema y que hagamos una charla abierta. Vamos a hablar un poquito de los resultados que hemos obtenido, vamos a hablar del presente, o sea, lo que nos están vendiendo del recuento de células somáticas diferenciado, que todo el mundo lo escuchamos hablar, pero es verdad que después hemos tenido un problema que no llega a calar, o sea, eso, ningún ganadero de aquí, por ejemplo, lo está aplicando. O sea, ¿por qué no está llegando a calar del todo este parámetro? Y vamos a hablar también del futuro, o sea, ¿qué vamos a poder conseguir o qué pensamos nosotros que se puede conseguir con este parámetro? Como sabéis, las mamitis pues son la patología que más pérdidas ocasiona. En la ganadería del vacuno de leche se estima que sube hasta 32 billones de euros a nivel mundial, y en ello se ha trabajado por diferentes rutas para poder diagnosticar esa mamitis predecida de una forma rápida. Pues está la observación, el test de mamitis California, el cultivo microbiológico, el recuento tradicional de células somáticas, y ahora pues parece que se abre esta ventana para predecir esas mamitis, o eso es lo que nos hacen ver el recuento diferencial. Voy a permitir que empecemos hablando de qué son las células somáticas, porque a lo mejor todos estamos muy familiarizados con el término, pero fisiológicamente algunos pues no sabemos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de células somáticas, ese recuento en un 10% suelen ser células epiteliales que carecen de importancia a la hora de una infección, son principalmente células de descamación y que no hay que tener en mayor consideración, y un 90% del grueso de las células somáticas son células del sistema inmunitario o leucocitos, que son la inmunidad que presenta la ubre. Y dentro de esas células inmunitarias aparecen tres tipos de células: los linfocitos, que son normalmente células que están siempre ahí en la ubre y regulan el inicio y el final de un proceso inflamatorio, y dice la bibliografía que su porcentaje suele ser similar en ubre sana y enferma. Por otro lado tenemos los neutrófilos, que son las células que defienden a la ubre ante una infección. Cuando tenemos un proceso mamítico, son las células que predominan en una ubre enferma. Y por otro lado tenemos a los macrófagos, que están relacionadas, que están predominando en las fases de infección tardía, cuando ya la mamitis está recurriendo, y suelen ser las células más abundantes en ubre sana, en un bajito número, pero sobre eso son las que predominan. ¿Vale? Por ello, si conocemos, el diferenciado se basa en conocer el recuento de estos tipos de células para poder predecir una mamitis. Cuando tenemos un recuento diferenciado de células somáticas, por ejemplo, tenemos 250.000 células somáticas y nos da un valor en el laboratorio y dice el 70% de diferenciado. ¿Eso a qué hace referencia? ¿Qué significa ese 70%? Pues es el recuento combinado tanto de linfocitos como neutrófilos. La tecnología a día de hoy no nos permite diferenciar entre linfocitos y neutrófilos, sino que nos da un recuento combinado. Y la diferencia con el 100% son los macrófagos. Así que tendríamos un 70% de estas células, de las células somáticas, serían principalmente neutrófilos, porque la bibliografía nos dice que los linfocitos suelen ser estables. Entonces, este animal seguramente pues tendrá una mamitis, porque tiene un recuento elevado de células somáticas. No sé si tenéis alguna duda o lo entendéis, porque es básico para poder seguir adelante. ¿Cómo interpretamos este resultado? Pues esto es lo que nos están transmitiendo por todos sitios, que el recuento diferenciado se interpreta de esta forma. En el eje de las X tenemos la célula somática, el recuento normal, donde se ha establecido el punto de 200.000 células somáticas, que eso está establecido aquí en Pekín. Más de 200.000 células somáticas tenemos una ubre enferma, menos de 200.000 células somáticas tenemos una ubre sana. Y en el eje de ordenada, en el eje de las Y, tenemos el diferenciado. Y se ha establecido un punto que es el 65%, un punto de corte que es el 65%. Cuando tenemos más del 65% de neutrófilos o linfocitos, ahí podríamos estar teniendo un problema. Este punto de corte que está establecido y que parece que está un poquito estandarizado, sigue siendo a día de hoy objeto de debate en muchas publicaciones de estudio. Uno de estos objetivos de este proyecto era estudiar si realmente ese punto de corte en Andalucía era 65% o era diferente.
no lo hemos podido concluir porque las muestras que se toman del control lechero no son estériles, se toman del medidor y no permiten realizar un cultivo microbiológico y poder confirmar si la muestra realmente tiene mamitis o no. Entonces es una cosa que nos ha quedado ahí pendiente para futuros proyectos y que podremos hacer en diferentes proyectos. Cuando nosotros planteamos los dos puntos de corte, se nos dibujan 4 cuadrantes. El cuadrante A, que son vacas con menos de 200.000 células somáticas y menos del 65%, corresponde a animales sanos. Esos animales son el cuadrante que debe predominar en la ganadería. Luego se nos dibuja el cuadrante B, que son vacas que tienen menos de 200.000 células somáticas, pero oye, ya tienen un diferenciado superior al 65%. Y ahí es lo que nos dicen, poner atención a estas vacas porque pueden ser una sospecha de mamitis. Y luego se nos dibuja el cuadrante C, que son más de 200.000 células somáticas y más del 65% del diferenciado, que son animales con mamitis activa. Estos son los animales que tendríamos que tratar y valorar qué es lo que ocurre con ellos. Y se nos dibuja otro cuadrante, que son más de 200.000 células somáticas y menos del 65%, que son animales crónicos o que tienen ya el proceso de mamitis está recurriendo. Esto es lo que nos dicen que cómo tenemos que interpretar esto. ¿Qué es lo que ocurre con nuestros datos? Pues estos son datos reales de las 15 ganaderías que han participado en el estudio y lo que nosotros vemos es que ahí predominan muchísimo las vacas del cuadrante B, vacas a las que hay que poner sospecha. Entonces, si la interpretación de esta analítica es, oye, al 20% de tus vacas tienes que estar pendiente, hazle un cultivo microbiológico, al final es una cosa poco práctica porque al final están metiendo un porcentaje muy amplio de la ganadería en este cuadrante. ¿Qué es lo que nosotros hemos concluido? Pues si se ha descrito que la sensibilidad de esta técnica para predecir mamitis es del 71,9% y la especificidad del 42,3%. ¿Eso qué quiere decir? Pues la sensibilidad relativamente es buena, pero la especificidad es muy baja, es inferior al 50%. O sea, nos aporta lo mismo tirar una moneda al aire que es 50% cara o cruz, que si tiene mamitis o no tiene mamitis, que esta técnica. Por lo que para hacer un diagnóstico individual es complicado poder utilizar, o para predecir mamitis es complicado poder utilizar esta técnica. Si bien, ¿me podría explicar qué diferencia hay entre especificidad y...? Pues mira, un ejemplo muy esta que tenemos, que estamos nosotros 4, ¿vale? La técnica es muy sensible y yo, por ejemplo, tengo mamitis. Nos sometemos a la técnica y la técnica dice, los 4 tenéis mamitis. ¿Ha detectado a la vaca que tiene mamitis? Sí, pues eso. Entonces es muy sensible, pero para detectarme a mí, que soy la única que tiene mamitis, ha fallado a 3 personas más. Pues es un poco lo que le pasa al recuento diferencial de células somáticas. Te dice, oye, esta puede tener mamitis, esta también, esta también, esta también, esta también, esta también. Evidentemente reconoce a las que tienen mamitis, pero para detectar a una, te estás disponiendo de sospechosas a 5 o 6 vacas, entonces por eso es poco práctico a nivel individual. No sé si es como si que las que no son, sí que tengo seguridad de que no son. Claro, la que me salva verde. La que te salva verde, pues no son, porque la sensibilidad es alta, o sea, pues no es alta, es moderada, casi cercana o superior al 70%. ¿Vale? Entonces, nosotros concluimos que las vacas de la categoría B, a pesar de que la bibliografía dice que hay un 200,41% más de probabilidad de que desarrollen mamitis en los próximos 4 meses, esta técnica no es útil, como nos están vendiendo ahora mismo, para predecir una mamitis de forma individual. O sea, yo, porque tengan el control lechero una muestra, un dato mensual de esta vaca, no decir, pues esta vaca va a tener mamitis, no nos sirve para eso a nivel individual. En cambio, en las vacas del cuadrante C, que son vacas que hemos dicho que son más crónicas o vacas que están ya terminando una mamitis, sí que vemos que en las muestras del control lechero se van repitiendo, son siempre los mismos animales. Ahí sí que nos puede ayudar esta técnica para predecir o para detectar animales crónicos. O sea, vamos a poner el ojo en estos animales que se nos pintan de color azul, porque a lo mejor esos son animales que nos están dando problemas y que sí podríamos eliminar cuando veamos que se siguen repitiendo en este cuadrante. ¿Vale? Con toda esa base de datos que hemos dicho anteriormente que tenemos, con más de 30.000 muestras, ¿qué es lo que hemos detectado haciendo un análisis estadístico profundo? Pues si nos basamos en el recuento de células somáticas, el simple, el convencional, el que conocemos, y como ya todos sabéis, a medida que aumenta el recuento de células somáticas, la producción de leche disminuye. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el recuento de células somáticas, tenemos mamitis y la producción de leche cae. Si nosotros pensamos eso con el diferenciado, o sea, si tenemos un recuento diferenciado alto, que nos están diciendo que lo interpretemos como una mamitis, ¿qué esperamos encontrar? Pues que la producción, a medida que aumenta el diferenciado, la producción de leche baje.
Pues hemos obtenido todo lo contrario, con una significancia bastante alta y con una relación tanto lineal como cuadrática que a medida que aumenta el recuento diferenciado de células somáticas, la producción es mayor. O sea, las vacas que más leche producen tienen recuentos diferenciados superiores. ¿Estaríamos en ese grupo B? Dices tú, son las que más producen. Parece ser que estas vacas del grupo B son las que más leche producen. Eso es lo que nos dice el análisis estadístico. Entonces aquí hay una incoherencia, porque lo que nos están vendiendo por un lado de que estas vacas, oye, cuidado que tienen mamitis, que pueden ser vacas enfermas, cuando analizamos los datos vemos que estadísticamente no ocurre eso. Entonces ahí es donde tenemos una discordancia entre lo que nos han dicho y lo que nosotros hemos observado en nuestros datos. Y esto no solo lo hemos dicho nosotros, hay muy pocos trabajos científicos publicados al respecto porque es una tecnología bastante novedosa, pero hay un trabajo en Italia, que es de Isuti, que obtiene unos resultados muy similares, o sea, la misma relación tanto lineal como cuadrática. De hecho, nosotros para hacer el análisis nos hemos basado en su metodología y obtienen los mismos resultados que nosotros. O sea que o nos hemos confundido los dos o algo raro no nos está cuadrando. ¿Cómo podemos explicarlo? Pues a nosotros se nos presentan dos hipótesis. O sea, tenemos la primera hipótesis, esas vacas, menos de 200.000 células somáticas, que son vacas sanas, con un recuento diferenciado superior al 65%, ese cuadrante amarillo que teníamos, naranja que teníamos. Pues ahí entendemos que se están metiendo dos perfiles de vacas. Vacas con muchos linfocitos y pocos neutrófilos, o sea, tienen un diferenciado alto porque tienen muchos linfocitos, pero serían vacas sanas porque los linfocitos están asociados a vacas sanas, son células que están ahí defendiendo la barrera de defensa, son como soldaditos ahí preparados por si entra alguna bacteria para decir, ahora comienza esto. O también tenemos vacas con pocos linfocitos, pero muchos neutrófilos, eso sí serían vacas enfermas. Entonces, dentro de ese cuadrante naranja, tendríamos vacas posiblemente con mamitis, que son esa probabilidad mayor de que desarrolle mamitis, pero también tendríamos vacas sanas con linfocitos que estarían favoreciendo la producción. Entonces, la técnica nos debería de permitir diferenciar entre linfocitos y neutrófilos para ser realmente práctica. Luego tenemos otra hipótesis, que parece ser que esas vacas del cuadrante naranja, que son las que más están produciendo, porque genéticamente están diseñadas para producir más, no se están adaptando bien a las condiciones de la ganadería, porque son más delicadas o más exigentes. Entonces ellas están produciendo, no llegan a desarrollar una mamitis, pero presentan un malestar porque las condiciones de manejo a lo mejor no son las adecuadas. Y podría ser el recuento diferencial de células somáticas un indicador de bienestar animal. Y por ahí nosotros hemos encaminado un poquito la historia, sin descartar esta hipótesis que seguramente pues la estudiaremos en el futuro. Un ejemplo práctico, porque al final el recuento de células somáticas diferenciadas no es una herramienta que vamos a poder utilizar de forma práctica. Si nosotros hacemos una revisión de las células del informe del control lechero basándonos solo en el recuento de células somáticas convencionales, tradicionales de toda la vida, diferenciaremos animales sanos, aquellos que tengan menos de 200.000 células somáticas, y animales enfermos, aquellos que tengan más de 200.000 células somáticas. Si hacemos esa comparación, estos son datos reales de una ganadería, hemos cambiado las fechas para no haya problema, pero son datos reales de una ganadería y como vemos, pues los animales sanos rondan entre el 87 y el 90% durante todo el año y parece ser que no hay ninguna alteración. Igual pasa con los animales enfermos, se mantiene con un 13% de la explotación aproximadamente, un 13, un 12, pues presenta recuentos de diferenciados inferiores a 200.000 células somáticas. Cuando metemos el diferenciado, ¿qué ocurre? Pues nos da otra imagen. Cuando nosotros diferenciamos entre animales del grupo A, B, C y D, vemos que en julio y agosto el grupo B incrementó de un 15, un 14, un 13 que traía a un 23% y un 19,3%. Podríamos pensar que a lo mejor es un problema de estrés térmico, en este caso concreto fue un problema con las pezoneras. O sea, el hecho de poder tener otra variante y poder clasificar los animales por el diferenciado nos está ayudando a predecir posibles problemas de futuro que de la otra forma no nos estaríamos dando cuenta y podrían llegar a tener más envergadura. Así que nosotros recomendamos el diferenciado para hacer un diagnóstico de rebaño, no para predecir mamitis de forma individual. Para predecir mamitis de forma individual, vacas crónicas, pero mamitis no, mamitis a nivel de rebaño, porque nos va a chivar, nos va a cantar si hay algún tipo de problema en la ganadería. Eso es un poquito, de forma rápida, una de las conclusiones a las que hemos llegado en el trabajo. Pero creemos que tiene muchísimo potencial. ¿Y qué otras cosas podemos hacer con el recuento diferencial de células somáticas? Pues entre ellas vamos a estudiar con esa base de datos qué hago con una vaca que voy a secar cuando tienen más del 65%. O sea, esa vaca tiene más riesgo de que en la próxima lactación me inicie con mamitis. ¿Aplico antibiótico a esa vaca o no le aplico antibiótico? No me voy a quedar solo con el recuento de células somáticas, sino que ya tengo otro valor
que nos puede ayudar a tomar decisiones durante el secado, la terapia de secado selectivo. Por supuesto, lo que hemos comentado antes, determinar el punto de corte de ese 65%. Quizás fisiológicamente nuestras vacas, pues a lo mejor su punto fisiológico es el 70% y no es el 65%. Y cuando teníamos el cuadrante naranja, pues seguramente pasarán muchas más vacas a ese cuadrante verde. También queremos determinar si el diferenciado está relacionado con la cetosis en el periparto. O sea, si yo estoy secando una vaca hoy y tiene un diferenciado por encima del 75%, ¿tiene problemas en la siguiente lactación de que arranque con una cetosis? ¿Tengo que hacer algo diferente con esa vaca durante su etapa de secado? Y también estamos intentando, dándole valor valga la redundancia, al valor de lactosa del control lechero. La lactosa es uno de los parámetros que se altera cuando hay una mamitis debido a la permeabilidad de la ubre, y queremos cruzar el diferenciado con la lactosa para poder identificar vacas. La idea un poco general es, sería la representación que estamos acostumbrados a ver, el cuadrante B, la naranja, pero ahora lo vamos a cruzar con la lactosa. Vamos a marcar una línea de corte de las vacas que menos lactosa tengan para que se nos dibujen aquí las vacas que realmente tienen un problema, que son las que tienen menos nivel de lactosa y un diferenciado superior al 65%. Y a lo mejor vamos a cambiar la película y así no podemos utilizarla de forma individual para predecir mamitis, ¿vale? Eso es un poco a lo que hemos llegado en el proyecto. No sé si tenéis alguna sugerencia, alguna duda o si alguna opinión al respecto que queramos debatir. No sé qué más, ¿cómo lo has visto? ¿Te ha parecido? Sí, interesante. Lo que lo usaría también, quizá en el parto, con el secado selectivo, me parece buena idea lo que has puesto y que puede ayudarnos. Pero además, en el posparto, cuando el siguiente análisis que se le haga al animal en el control lechero, que se compruebe o se pueda relacionar con las que han tenido antibióticos y las que no. ¿Cómo paren? O sea, ¿cómo afecta el secado selectivo o no selectivo al inicio de la... Al inicio de la lactación, porque yo creo que aparte del clima, lo que estamos teniendo ahora es un problema de que se está haciendo mal el secado, ¿vale? Entonces, en vacas de alta producción con tapones, lo que es el parto está incrementando el número de células somáticas. O sea que no solamente es este verano que hemos tenido malo, sino que la tendencia va a seguir siendo más alta de lo que teníamos hace años. Si comparamos recuentos de células somáticas de, por ejemplo, Andalucía, de ahora con respecto a 3 años, los datos son peores. Y conforme vayamos secando más animales, yo creo que vamos a seguir empeorando. No tiene sentido, porque las instalaciones se supone que cada día las tenemos mejores, y sin embargo, los datos son peores. Entonces, por eso, si podemos hacer una relación entre la que se ha secado con tapón y cómo va el parto y cuáles son los niveles, sobre todo para adelantarnos también, a lo mejor el punto de corte lo tenemos en 200.000, pero igual podemos bajar a 150.000 en función de la producción que tenga ese animal cuando llegue a secarse. En mi opinión, y yo por lo menos por los datos de COVAX estoy viendo eso. Tenemos peores datos que hace años, vamos, desde que se empezó el secado selectivo, muchos peores datos y no van a ir a mejor. Y no tiene sentido por eso, porque las instalaciones son mejores, el manejo de las ganaderías que están quedando son mejores y los datos son bastante peores. Entonces ahí sí que nos podríamos adelantar para intentar poder mantener la calidad a lo largo de los años. Porque ahora, ¿cómo se decide qué vacas van a secar? Las que tienen control lechero con 200.000 ceros. Que no haya pasado... a 100.000, ¿verdad? Ha bajado también el criterio a 100.000, o sea, desde el Ministerio hay una normativa o una ficha que dice al veterinario, firma cuando tenga menos de 100.000 células somáticas. Sí, luego a ti te deja decidir, o sea, como técnico, como veterinario, te deja decidir en cada ganadería en función del tipo de manejo que haya en cada ganadería. O sea, tú te puedes, por ejemplo, si en una ganadería que tiene unas células excelentes, pues a lo mejor la de 150, que ya te lo permite. Porque al final lo que es la reducción del uso de antibióticos, no es que no se use. Claro. Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que al final el ganadero dice, no, me han dicho que no puedo usar antibióticos. Y eso, entonces no le pongo a ninguna. Esa era mi pregunta, es decir, lo hay. Que quizá el cambio es que no estamos haciendo un secado selectivo, claro, y luego hay gente que no tenemos control lechero, que lo sabéis, que en COVAX hay mucha gente que no tiene control lechero, entonces eso es un problema.
Y nosotros lo estamos haciendo con cultivo individual, al secado. Y por ahí vamos salvando, pero el problema es que hay gente que dice, como no puedo poner, no le pongo. A lo mejor lo más recomendable para evitar esa conclusión que acaba de decir, que resulta que hace 3 años tenía mejores resultados de células somáticas que tenemos al día de hoy, hacer un seguimiento técnico de los datos de nuestras vacas. Es decir, no vale decir porque no puede poner antibióticos, sino clasificar nuestros animales previo al secado y determinar qué animales están en una situación para poder usar solamente el tapón y qué otros animales, por su situación de la calidad de su leche, poner ese, y seguramente esos animales a la postre, cuando pasen los 2 meses de secado, volverán, o poder evaluar si cuando no teníamos control teníamos los resultados de analítica de calidad de leche posterior, y cuando lo hemos hecho con un seguimiento determinado, que sea el protocolo que se indique, a ver qué resultado aparece. Sí, pero por eso que también se puede usar para eso. Sí, yo te recojo la palabra porque de hecho, no sé si Juan Pedro le pedimos esos resultados, esos datos de si se estaban secando con antibióticos, no se estaba recogiendo en toda la ganadería, pero sí que de algunas sí que se nos pasó la base de datos porque teníamos la misma curiosidad, saber cómo estaba afectando el tipo de secado a la raza. Sobre todo también con la producción que lleva así. Si por así decirlo se produce una desviación después del parto, si se ha usado el tapón o si se ha usado el antibiótico, ¿no? Eso es. Habría que ver un poco en qué medida dentro de cada granja, si se produce desviación, si por ejemplo pues del 90% de las vacas que se usa tapón, cuando en la siguiente lactación no se produce desviación de la célula somática, pues a lo mejor habría que buscar cuál es ese corte en el que se debe decidir, porque cada granja, por así decirlo, es un mundo. Entonces, si por poner un ejemplo, la mía fuese un 90%, se mantiene de esas que están por debajo de 200 células somáticas, cuando después del parto siguen en ese nivel usando tapón, pero porque ese 10% ha evolucionado de diferente manera. O sea, ¿de dónde viene esa diferenciación? Si se supone que todas parten de la misma base de que estaban por debajo de 200.000. Y la alimentación, por así decirlo, el ambiente, la alimentación y las camas y demás van a ser las mismas tanto para unas para otras. Lo podemos hacer. Un poco como has mostrado ahí, la diferencia, si te quedas solo en célula o si te quedas en diferenciada, ¿no? Tú decías ahí, de las verdes, fíjate, ¿no? Que la sensibilidad es muy buena. Bueno, hay por ahí muchas de las cosas que ha pedido Gemma, están ahí, si queréis verlas luego las podemos ver, si tenemos tiempo. Yo lo que ahí sí voy a hacer una pequeña apelación. El tema del secado sin antibióticos es relativamente reciente, por lo menos a nivel masivo. Pero sin embargo, yo hago la llamada de que desde que se ha puesto a nivel generalizado no hemos tenido ninguna reunión técnica para revisar la realidad. Ahí está, hay por ejemplo una información donde hay vacas que estamos secando con 20.000 células y paren con 1 millón, y hay vacas que estamos secando con 20.000 células y paren con 20.000. Entonces hay mucho que avanzar, y yo creo que lo que no podemos, y para eso sirve el control lechero, para decir, tenemos toda la información del mundo, si le añadimos además el recuento diferenciado es un plus más, si metemos la lactosa, que a mí me encanta, porque la evolución de la lactosa es una cosa que sorprende mucho el control lechero y que genéticamente hemos conseguido, no sé por qué motivo, pero está ahí. Hay un montón de datos y lo que tenemos que generar es la inquietud técnica de decir, ya que tenemos los datos, vamos a sentarnos en una mesa y vamos a discutir qué podemos hacer por el ganadero y qué patrones generales, luego él tomará los que quiera y desechará los que no quiera, pero por eso, porque en la presentación que he hecho ya antes hay 2 informes concretos sobre eso, y hay uno de decir cómo están hoy los recuentos el segundo mes después del parto en función del tipo de secado. Es decir, información tenemos toda la que queramos, y lo que no hemos tenido es esa voluntad de integrar técnicamente todos los conocimientos de todas las partes, y más ahora yo apelaría a que, ya que tenemos además un pequeño catalizador más que el recuento diferenciado, pues que podamos realmente trabajar en ese aspecto, porque está todo por hacer, y es verdad que las vacas nos tienen que decir muchas cosas sobre lo que a ellos les está pasando. Entonces yo apelaría a eso, a que pongamos esos conocimientos en común para que podamos realmente dar un servicio al ganadero más concreto, y lo mismo que hace 8 años o 7 años que empezamos a hablar del secado sin antibiótico, y había gente que se llevaba las manos a la cabeza y decía, es imposible, no va a ser posible, eso es una barbaridad.
hoy en día hemos asumido, lo mismo que antes no asumíamos vacas de 50 litros o no asumíamos secar vacas con 50 litros, ¿no? Pues yo creo que las vacas son tan cambiantes que nos obligan realmente a que esa coordinación y esa integración que permite el tener datos, pues las vacas nos están diciendo, oye, poneros las pilas porque esto os tenéis que juntar para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y yo ahí sí apelaría a eso, porque datos tenemos todos los del mundo y hay, ¿no? En ese aspecto yo creo que, y ahora tenemos este dato más que puede ser significativo. Yo quiero hacer una cosa, que lo que dice Gemma de que vamos para atrás, yo creo que uno de los aspectos, en mi casa, y no en todos los animales, pero aquí hay algunos, ha sido en el tema del secado. Animales con mucha producción, que tenemos que hacer un secado drástico, igual te van más que 45 días, no te van más meses, pero es que no hay manera de secarlo. Esos animales, no todos, pero en algunos casos, se han venido. Se puede estudiar también. Tiene esterosomática baja, le ponemos el tapón, pero han venido esos animales. Entonces, con los datos del control lechero, viendo el último control, que igual la vaca ha dado 48 litros de leche y al siguiente mes tiene que estar seca. En algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, en mi casa, Se puede ver como otra variable a que afecta. Otra cosa, por ejemplo, lo que vamos a la tendencia al robot de ordeño, ¿vale? El robot de ordeño mejora mucho la salud de ubre en el ordeño. Pero a la hora de aplicar tratamientos en los robots de ordeño no se están aplicando como deberían, porque no es lo mismo que tú entras a una sala y pongas un secado, que ahora tienes la vaca, un foso así en el suelo, donde pongo a la vaca para secarle, y vamos avanzando en tecnología, pero en la parte de calidad de leche hay muchos puntos en los que en el robot, ¿sabes? Entonces, en esas cosas, si tuviéramos más datos para al ganadero decirle, pues, por aquí, o eso, que nos juntemos, o el técnico de toda España, y se marque un nivel, a lo mejor no son las 200, son 150. O con la diferenciada poder decir, a esto sí, a esto no. Sería más... Yo creo que se va. Yo vuelvo a hacer una pequeña apelación al tema de integración. Es decir, el problema de secar vacas con muchos litros no es un problema de secado. Es un problema de preñar las vacas cuando hay que preñarlas, porque no tiene sentido que tengamos un Lamborghini, un Ferrari que puede producir 20.000 litros de leche en una lactación y la castiguemos a preñarla 45 o 60 días posparto. Es una barbaridad. Entonces ahí nos hace falta los veterinarios de reproducción, por eso es necesario que los datos, es decir, la obra pide material, ¿no? Entonces eso es una frase aquí del muchacho. Entonces la obra pide material, las vacas nos están diciendo, oye, es que no tenéis ni idea. Porque eso en un foro reciente de calidad de leche salió. Es que es un problema secar vacas con 50 litros. No es un problema. Si lo que queríamos es tener vacas un año paridas con 50 litros. Eso es lo que hemos perseguido toda la vida. Ahora que lo tenemos, decimos que es un problema. No. El problema es que yo no sé entender la vaca que quería. Ahora tengo una vaca que un año después de parida está dando 50 litros de leche. Lo que es mi problema de mi mala gestión, que ahora la tengo que secar. No, es que si yo quiero una vaca después de un año parida con 50 litros de leche, lo que tengo que hacer es que esté 6 meses más produciendo y se venga a 33. Y la voy a sacar con 33. Y además habiendo gastado mucho dinero. Entonces es un problema conceptual de necesidad de integración. Y todos tenemos que tener un discurso común una vez argumentado encima de una mesa. Es decir, tenemos que ser democráticos en ese aspecto, plantear las cosas en un debate, en una mesa común, y decirle al ganadero, oye, la opinión común es esta, a todos los aspectos. ¿Vale? Porque una vaca de 50 litros la dejo sin comer 3 días y se soluciona el problema. O se muere o se seca, pero no es esa la solución, evidentemente. ¿Vale? Yo creo que tenemos que ir por delante y eso es lo que nos está pidiendo, los datos nos piden y las vacas hoy nos piden, ya habéis visto las vacas esas que están entumbadas y nos dicen, oye, pensad por mí, que yo ya he hecho lo que tenía que hacer. ¿Vale? Pensad por mí. Yo creo que ese es el concepto de el tener, cuantos más datos tenemos, más, y cuanto mejores datos, yo agradezco a Andalucía en general, creo que tenemos unos datos competitivos y bueno, yo pues eso, habéis visto los datos de Córdoba, creo que son los datos de que todo el control lechero, donde se ordeñan todas las vacas, las que tienen mamitis, las que van al tanque, las que no van al tanque, las que no sé qué, y tenemos meses de 160.000 células de media, es espectacular. Y los ganaderos han hecho un esfuerzo y las vacas con ellos un esfuerzo increíble. Ahora lo que tenemos que es diagnosticar los problemas reales y intentar solucionarlos, creo que es mi opinión. Como estamos en época navideña de escribir la carta a los Reyes Magos y quedar... Yo un poco, en aspecto que decía Antonio, un poco la complejidad, porque es lo que hemos dicho. Hay vacas que, como le pasa a él, que las tiene que sacar con mucha leche. Pero hay otras vacas que a lo mejor las dejan más y en el momento que preñan, a los 60 días, pegan un cambio drástico.
Entonces, ¿qué haces? Mantienes mucho la vaca si no sabes si cuando se quede preñada va a pegar el bajón o va a seguir en ese ritmo de leche, por así decirlo. Hay vacas que las preñas la primera inseminación 120 días y se sigue manteniendo la leche y la saca y es lo que dice él, tiene mucha leche. Y hay otras que las mantienes porque tienen mucha leche, la dejas también hasta los 120 días y ahora queda preñada y cuando lleva 210 días de leche pega el bajón. Y a lo mejor sin haber quedado preñada hubiese mantenido ese ritmo de leche. Entonces, ¿cuál es la forma de identificar qué animal es La genómica que te da el valor ese podría ser una ayuda. Yo quería decir una cuestión que no sé si viene a habido o no, pero que nos estamos yendo a un protocolo de primera inseminación que ronda el día 80 aproximadamente. Nosotros el único problema que tenemos es que no tenemos en la ficha de la vaca qué fecha se va a quedar preñada. Si a la primera, a la segunda, a la tercera, o a la quinta, o no se va a preñar. A la última que se preña, ¿no? Pero hay quien no se preña. Entonces, yo creo que tenemos que tener eso presente. Y luego el tema del secado sí que es importante tener un patio de presecado, eso es impepinable. O sea, con el nivel de vacas que tenemos, con los volúmenes de vacas y con el manejo que tenemos, es obligatorio, no sé cómo se hace en otros rebaños, pero es obligatorio tener un patio presecado y tengan la leche que tengas. Cuando llega el día 210, 220, que cada uno determine, pasas allí, te cabreas porque te separan, no comes lo que te gustaría, te cagas en el ordeñador que está reducido en 3 ordeños a 2 a 1 y todo eso, pero te quedas sin leche. Pero la seca en el momento ideal. Ahora, el tema de retrasar la inseminación o no, es que a lo mejor le retraso la inseminación porque quiero tener mucha leche y llego a la séptima y llego a 300 días y la vaca dice, pues no me venga todavía. ¿Y ahora qué? En fin, no sé, eso creo que también hay que tenerlo en cuenta. No, pero el problema del control lechero que es que no es adivino, pero sí es predictivo. Y además el problema es que contamos ya con una información tal que no solo es la nuestra de Andalucía o de nuestra granja, sino que cuentas con toda la información de España, con mucha información de Europa, entonces los resultados están ahí. Es decir, está claro que gente alargando el periodo de espera voluntaria está reduciendo el número de inseminaciones, es decir, está preñando mejor, está inseminando mejor. Los datos son, el problema es que, como ha dicho antes Fran, hay datos que no nos sirven a nivel individual, sino nos sirven a nivel global. Como empresa que somos, donde trabajan muchas cabezas, en algunos casos 500, en otras 300, en otras 150, al final lo que te interesa son los resultados globales. Es verdad que te puedes llevar decepciones con algunos animales, pero tu objetivo es que tu grupo de animales funcione cada vez mejor. Y si además tienes la oportunidad, que tenemos hoy, que es una oportunidad única, de decir, y a las que mejor me funciones, te dejo hijas, y a las que no me funcionen, o no me guste cómo funcionan, vas a sacarme. Ahora mismo yo creo que las herramientas que tenemos son muy importantes y la información que tenemos es muy amplia porque tenemos datos de Cataluña, tenemos datos de Madrid, tenemos datos de Galicia, tenemos datos de Alemania, tenemos datos de Francia, hay mucha gente haciendo lo mismo que nosotros y lo único yo creo que hay que hacer es valorar los datos en su justa medida y decir, si a este le funciona, a mí me tiene que funcionar. Entonces, si alguien inseminando por primera vez, cuando la vaca baja de 40 litros le funciona, que me enseñe los datos, yo veo si me los creo o no y yo creo que esa es la discusión técnica. La discusión primero es en una mesa técnica y luego ya cada ganadero tomará las decisiones que tenga que tomar, pero con unos datos contrastados. Yo, por ejemplo, antes decía Gemma, vamos peor. Yo viendo los datos de Córdoba del año 2023, creo que no vamos mal, pero a mí me gustaría contrastarlo un día, porque nuestras intuiciones no tienen por qué ser las realidades. A veces tenemos percepciones muy subjetivas que no concuerdan realmente. Entonces, claro, la deficiencia o el estar desfavorecido por haber trabajado siempre con datos es que al final acabas reconociendo que los datos saben más que tú. Es decir, que los datos son verdad y lo que tú opines a veces, bueno, puede ser un error que tenía. Entonces los datos siempre son verdad si te preocupas de que los datos sean buenos. Y como yo os decía, creo que en Andalucía en general los ganaderos dan muy buenos datos y que nuestros controladores recogen datos bastante buenos y nuestros laboratorios analizan bien, al final tenemos buenos datos. Vamos a ponerlos en valor y ya está. Y luego, y con AFE hacéis como un ranking por comunidades, donde se sitúa Andalucía. No, eso es una opinión subjetiva porque las medidas de calidad son muy difíciles de poner en marcha, ¿no? Es decir, a uno le gusta la leche de Coba y a otro le gusta la de Alba y a otro le gusta la de Asturiana, ¿no? Entonces, al final, pero hombre, yo creo que sí que tenemos medidas de objetividad, por ejemplo, ya como os decía antes,
este estudio a nosotros desde control lechero oficial tradicional nos ha servido para contrastar que la vaca era lo mismo en el laboratorio de CICAP que en el laboratorio oficial de control lechero no sé qué, ¿vale? Entonces eso es, quieras que no, es un respaldo a la actividad. Vale, pues vamos a pasar a la presentación de la aplicación, pero a ver si me puede ayudar. O sea, cómo se conecta el proyector con la pantalla del ordenador, que no sea la presentación. ¿Quieres que ponga el ordenador? A ver, es que solo presenta la diapositiva, no presenta... Ah, vale. Pues complicado el... ¿Dónde se da? Presentáis la pantalla. Pero de entrada, Ahora. que eso no es solo inscribir, que eso es Pues esta es la aplicación que hemos desarrollado, ¿vale? Me hubiera gustado que hoy os la hubierais descargado en vuestro móvil, pero por problemas técnicos no ha podido ser posible. Vamos a presentar una demo. Puedes acceder con tu código de AFA, de ganadería de AFA, accedes y te va a aparecer esta pantalla, ¿vale? Esta es una demo que es así como si fuera mi ganadería, donde me aparece pues mi total de vacas, me las clasifica en ordeño, en secas, en recría, me da un poquito de la información de esas vacas. Si le doy aquí a ver más información, me va a aparecer todo el censo de mi ganadería, va a tardar un poquito en cargar, ¿vale? Y me va a aparecer clasificada según el logo de vaca, de recría o de macho, y según el color en su estado reproductivo, si está inseminada, si está preñada, si está dudosa o está vacía. Yo aquí puedo acceder a todo mi listado de animales de mi explotación, pues en este caso no tienen registrado si están preñadas o no, entonces aparecen amarillas porque estarían inseminadas. Pero en el momento que yo diagnostico esa vaca y le digo que está preñada, pues ya me aparecería verde, y si me aparece roja, pues sería que estaría vacía, ¿vale? Entonces, las podemos ordenar tanto por su crotal, como por los días de leche, como por la cantidad de leche que tenga, y si accedemos al animal, pues nos da su crotal completo, su crotal corto, su fecha de nacimiento, el número de partos que tiene ese animal, su madre, su padre, y nos da el dato del último control y la media de todos los controles que ha sido sometido ese animal. Entonces, de una forma visual podemos ver de forma rápida quién es este animal y todo su histórico. Y la aplicación nos da la opción de añadir eventos. ¿Qué evento le puedo añadir a este animal? Pues si la he inseminado, pues yo entro y le registro una inseminación. Esto, lo ideal sería que lo vaya guardando el ganadero, pero como AFA lo hace, pues no sería obligatorio. Y podría marcar una inseminación, pues inseminación artificial, con la fecha, le marcaría la fecha de hoy, y abre el calendario, y marcaría la fecha que corresponde y le daría a guardar. ¿Qué otro evento podemos registrar? Podemos registrar el diagnóstico de gestación. Este animal ha venido del veterinario y la hemos diagnosticado como preñada, pues le ponemos preñada, si está dudosa o si está vacía. También podemos registrar el tema de aborto, este animal abortado, buscamos si es un aborto con lactación o si es un aborto sin lactación. En el caso de que sea un aborto con lactación, podría dar comienzo a una nueva lactación. Otro evento que podríamos registrar sería el parto, si ha parido. Una vez que registramos el parto, le damos aquí nacimiento, macho, hembra, gemelo. Una vez que le damos hembra, bueno, aparece una nueva ficha de registrar nuevo animal. Para venta en vida o recría, si es recría, pues se suma ya un animal a lo que es el censo de la ganadería. Otros parámetros, por no ser muy pesados, que nos permite registrar el secado, si he secado a ese animal, y si he secado con antibióticos, si no, sellador, si no. Esto es fundamental para poder hacer estudios. Si nosotros vamos registrando todo esto, vamos generando una base de datos, pero vamos a poder sacar pues, todas estas cosas que hemos estado hablando anteriormente. Otra cosa, por ejemplo, sería la enfermedad. Si yo he detectado una enfermedad, por ejemplo neospora, pues le marcaría a este animal tiene neospora y me aparecería registrado que ese animal pues, tiene neospora. Si yo digo que tiene problemas de reproducción o tal, pues se podría buscar en su historial. También se podría registrar si tiene mamitis, este animal se ha diagnosticado de mamitis, marcaríamos el parterón afectado, el microorganismo de forma opcional, si lo tenemos, se manda una muestra al laboratorio, y el tratamiento, si queremos, también se podría guardar en observaciones. Y por último también nos permite registrar la baja. Si he dado a este animal de baja,
Luego veremos que la aplicación tiene una parte que es sacar exportación. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas vacas he dado de baja desde el 13 de julio de 2022 hasta el 13 de julio de 2023. Pues me va a sacar los animales que he dado de baja y me va a disponer el motivo de la baja. Pues ha sido muerte, sacrificio urgente, sacrificio por improductividad, todas estas cosas coinciden con la información que recoge el control lechero para que sea homólogo. ¿Vale? Eso sería en la ficha de cada animal, ¿vale? Cualquier animal pues tiene su información. Y aquí podemos dar de alta un nuevo animal, por ejemplo, si no ha sido un animal nacido de la producción que hemos comprado, pues lo daríamos de alta aquí arriba. Y aquí podríamos registrar el evento, o sea, voy a registrar una inseminación a un lote de vaca. Entro y aquí buscando los crotales, 1585, si esta vaca estuviera aquí me aparecería en el lista de abajo y ya podría aquí pues, poner eso, el semental, el operario, el tipo de inseminación que ha correspondido, ¿vale? Y así puedo también inseminar en evento, el diagnóstico de gestación y el secado. Todo esto sería la información relevante a nuestro censo de ganadería, que de una forma rápida se va actualizando todos los meses con APA, puedo acceder a mi móvil, puedo ver, oye, cuántas vacas tengo en ordeño, cuántas tengo secas, cuántas preñadas, cuántas están dudosas, lo podemos ver de una forma rápida. Y luego se ha generado todo este cuadro de mandos, que son básicamente el aprovechamiento de los datos del control lechero. En producción se me abren dos datos. Esta que es como la pantalla del banco, yo entro y veo cuáles son mis datos. Tienes todos tus datos del tanque, de todos los meses, puedes ir comparando si ha subido, si ha bajado, si ha mejorado, en litros, en grasa, proteína, recuento de células somáticas, medida de litros de leche por vaca, lo vas viendo de forma rápida, sin necesidad de buscar un informe, un PDF. Y luego hemos incorporado esta parte que son de gráficas, ¿vale? Que podemos filtrar, podemos decir, yo quiero ver el de 2023, pues mayo, y me aparecen las gráficas correspondientes, ahora mismo no funcionan las gráficas, pues los filtros, por eso no es lo que nos ha terminado de lanzar, ¿vale? Y aquí pues aparece, por ejemplo, la media, lo personal sería la rayita azul clarita, la otra, la lila, la morada, sería la media de toda la base de datos que tiene la aplicación, entonces te podrías comparar en todo momento tu rendimiento con el rendimiento que están teniendo el resto de ganaderos que están en control lechero. Aquí aparecería tu línea en la columna, tu año actual, y en la línea aparece tu histórico de años anteriores para que tú vayas viendo tu curva si es similar o no con otros años anteriores. La relación de grasa y proteína y la producción por día, días de 1 a 100, tú puedes ir comparándote y puedes ir evaluando todos esos datos. Te digo de forma que pues, tú puedes marcar el año que consideres y el mes, y vas viendo la evolución y comparando entre ellos. ¿Vale? Por otro lado, le hemos dado peso al recuento de células somáticas, le hemos incorporado el recuento diferenciado de células somáticas. Cuando abrimos esta pantalla nos aparecen aquí las vacas que nosotros nos hemos registrado en una mamitis. Dice, oye, pues usted tiene ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vacas que tienen mamitis. Una de estas vacas se ha recuperado, pues marcaríamos como recuperada y guardaríamos que a fecha de hoy pues esa vaca ya no tiene mamitis y desaparecería de la lista. ¿Que queremos ver lo que hemos estado viendo antes, el recuento diferenciado de células somáticas? Pues esperamos un poquito, pero se nos va a cargar la misma gráfica que hemos visto anteriormente, se nos carga con los datos de las vacas del último control. Y además se han incorporado una serie de filtros. Antes se me ha olvidado comentar que es importante valorar, por ejemplo, las vacas que tienen más de 300 días en leche o las vacas que tienen menos de 45 días en leche. Para ver ese arranque, pues vamos a poderlo ver en qué grupo se clasifican cada una de esas vacas, ¿vale? O las de primera lactación, si es la primera lactación predomina la naranja, la roja, aparece aquí la gráfica, los datos no concuerdan, pero aquí tenemos que en el grupo A tenemos un 62,5% de la explotación, en el grupo B un 37%, en el C un 0,5% y crónica, por ahora mismo este menos no aparece ninguna. Y aquí pues aparece otra vez todo el censo de la ganadería, clasificado por valor, que podríamos interactuar con cualquiera una de estas vacas y nos mandaría a su información del inicio contándonos toda la información de esa vaca, los partos que tiene, los datos de su último control, la media de sus controles, etc. ¿Vale? Aquí, con vacas a secar, hemos intentado dar respuesta a una de las cosas que ha salido aquí, es qué vacas secamos con antibióticos y qué vacas secamos sin antibióticos. La aplicación la hemos formulado para que cuando falten 7 días para el próximo secado, nos diga, nos clasifique qué vaca en base a los resultados del control lechero, teniendo en cuenta los 3 últimos controles, se recomienda aplicar antibiótico o no se recomienda aplicar antibiótico. Y además es una recomendación general a nivel de explotación, o sea, dice, esta explotación tiene menos de 250.000 células somáticas durante los últimos 12 meses, pues en esta explotación se recomienda aplicar un secado selectivo, se recomienda hacer secado sin antibióticos.
En este caso no, porque aparece en naranja, o sea, tenemos una alerta de, oye, no se recomienda porque uno de los últimos 12 meses presentaste un recuento superior a los 250.000 sobre la somática. Y aquí pues te aparece la vaca que tienes que secar y te dice la fecha de secado, que sería, además lo dice el 1 de septiembre de 2022, y te aparecen eso, los días que lleva leche, la última cubrición, los días que lleva cubierto y su media de recuento sobre la somática. Y de forma aquí directa nosotros le damos a secado y nos aparece la pantalla que hemos visto antes de secado con antibiótico, secado sin antibiótico, con sellador sin sellador, y podemos registrar las vacas de secado selectivo. Las que van con secado selectivo pues aparecerían registradas en la otra pantalla, pasa que tarda en cargar. Pero la aplicación de forma automática con los resultados del control lechero ya nos está ayudando a tomar una decisión sobre qué vaca aplicar antibiótico y qué vaca no aplicar antibiótico, ni que andar dando media, ni buscando registros, ni buscando informes. Eso creemos que puede ser bastante práctico. Por otro lado, hemos incorporado la cetosis a través del valor del beta-hidroxibutirato en el periparto. Las vacas que están con menos de 40 días, se calcula la prevalencia de cetosis. La ordenamos de las vacas que tienen en primera lactación, de segunda lactación, tenemos más partos y todas las vacas. A la carga creo que te dice el número de positivos, será el número de vacas que está por encima del valor descrito en primera lactación, pues serían 7, una prevalencia del 0%, en la de 2 partos pues también habría un 0% y en el total el 0%. En este último control hace referencia al 2 de mayo de 2023. Y aquí nos aparecería reflejado el histórico de prevalencia de beta-hidroxibutirato. Hay que cambiar este porcentaje, la gráfica es lo que nos está dando problemas, no sería número, sería porcentaje, y podríamos ver pues, que en el mes de marzo pues, tuvimos un pico de cetosis durante el periparto. Entonces, de una forma rápida podemos tener una idea de qué vacas están, o sea, que hace algún cambio durante la época de secado. Igual que la cetosis, hemos incorporado la urea, que ha sido complicado establecer unos criterios de interpretación, y lo que hemos optado es por dar el dato histórico de urea en ese grupo de animales, por ejemplo en el total de animales, en los animales con menos de 33 kilos de leche, en los animales de 33 y 39, y dar el dato del último control con histórico para que nos podamos comparar y ver, porque parece que es un factor que también depende mucho a nivel particular de ganado. Entonces nos vamos a comparar con nosotros mismos y nos daría este ejemplo. Entonces, todos estos parámetros se han incorporado, y por último se ha incorporado una agenda que nos vaya avisando de las vacas que tienes que inseminar, las vacas que van a parir, las vacas que tienes que secar. Entonces tú puedes entrar, te vas al mail, te va a decir, pues tal día, tal vaca le toca diagnosticarla, tal vaca te va a parir supuestamente y tal vaca hay que secarla. Y puede salir una alerta si se programa, si no pues se queda en silencio, y cuando tú entres en tu agenda pues te salen todas esas alertas. Y vamos a incorporar esta parte del listado, que es lo que comentaba antes, que yo quiero saber, por ejemplo, en salud de la asociación, para que en vuestro móvil la podéis descargar de forma gratuita y podéis consultar los datos del control lechero. Y luego, evidentemente, pues esperamos un feedback, que nos digáis si os parece interesante, si no, si funciona, qué podemos mejorar, qué datos podemos incorporar. Y creemos que con ella pues, podemos ser más competitivos y sacarle un mayor rendimiento a esos datos del control lechero. Han incorporado el recuento de sola diferenciado, la cetosis y la urea, pero son datos que actualmente la Junta de Andalucía no financia. Para tener estos datos, las muestras tienen que venir a SICAO, porque hemos dicho que es el único laboratorio en Andalucía capacitado de realizar esa análisis. Entonces, un poquito la intención de esta también es hacer un poquito de presión entre todos en el sector, ver que son datos interesantes y que necesitamos de ellos para tomar decisiones. Así que hasta aquí un poco la jornada, y ahora vamos a pasar a tomar una cerveza todos juntos. ¿Alguien tiene preguntas? Sí. Vamos a tomar una cerveza, y si tenéis una pregunta, y si no, pues lo debatimos ahora allí en la almuerzo de todos. Ya no son malas preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna duda, alguna sugerencia? A simple vista, a los ganaderos, ¿qué os parece? ¿Complicado? ¿Muchos datos? ¿Cubre todo lo que quiere? Yo digo que si desde el móvil tú puedes meter los datos en la aplicación. Claro, tú te vas aquí a ver información. Cuando cargues, buscas tu vaca por el crotal, las puedes ordenar aquí en el ID, que es la identificación de la vaca. Cuando cargue, y en lugar de apuntar. No, yo digo por lo práctico. Claro, porque sea más práctico. No, al
No, pero, o sea, tú buscas aquí vaca, por ejemplo, tú buscas por el crotal, aquí la puedes ordenar, pues de menor a mayor, como quieras, encuentres la ¿Por vaca. tener una versión en ordenador, dices tú? No, que la versión es del móvil. Ah, No, esto es de móvil, esto está hecho en el móvil, lo estamos viendo, pero Eso se decía es la móvil. pantalla del móvil. Que Que no existe versión de ordenador, que es el móvil. No existe versión de... No, hay versión de móvil, lo que pasa es que la está viendo en demo. Claro, solo eso Que realmente no es un programa que tú tengas en el ordenador, No. que va directamente en el móvil como cualquier Claro, aplicación. por eso aparece la pantalla rectangular porque simula la pantalla del móvil. Tú buscas tu animal, por ejemplo este crotal, y le das que añadir eventos y aquí aparecen los eventos que se pueden registrar. Y Sí, después yo lo que quiero se decir que registra. sea práctico desde para el ganadero, para que llegue Claro que no. no. Claro, pero la suerte que tiene... Sí, sí. La suerte que tiene que como AFA recoge y actualiza todos esos datos todos los meses, la aplicación va a estar actualizada mensualmente. Si el ganadero no los mete, con los datos del control lechero, tú vas a tener esos actualizados porque está bien. Claro. Ahí también puedes meter desde el móvil los datos y entonces no sé. Pasa que ¿El control lechero? pero tiene campos mucho más abiertos. Nosotros intentamos unificar Sí, las el dos. Unifol lo que manda es el recuento del cero. Te manda los litros, las proteínas. Las mamitis te da que la registren de una forma abierta. Tú vas a registrar mamitis y dice mamitis, pero aquí sí que hemos puesto cerrar la mamitis. ¿Quieres poner microorganismo? Imagínate que tú dices, pues yo estoy mandando muestras y estoy registrando Ubri, cuando le echas cuenta y tú sabes que yo, parece que esto no es una base, la última matriz son Ubri y no me había dado cuenta. O sea, esta aplicación sí te permite registrar el microorganismo, te permite registrar el tratamiento. Yo quiero decir si se está por ganar. Claro, y que duplicar no tiene sentido. No tiene sentido duplicar. Por eso es lo que hemos intentado que sea una aplicación que solo con los datos del control lechero ya sea útil. O sea, que tú lo vamos a poder utilizar el Unifol porque está acostumbrado y ya no vas a cambiar, pero los datos del control lechero te los pones al lado y puedes consultarlo y consultar tu recuento diferenciado, y consultar tu O si hay que unificar, también podría ser un proyecto. Se puede unificar un programa. El programa sería una Eso pasa como la sala que se puede unir el Unifol con el de Intuition. Lo hemos intentado, pero era más complejo de lo que parecía. De hecho, Ana nos pasó el contacto de la chica, pero verdad que era más complejo. Al final también ellos son una plataforma de pago, cuando ofrecemos la aplicación era ahí un poquito, pero puede ser una cosa de futuro. ¿Vale? Y que como va a ser gratuita y eso vaya a tener los datos del control lechero, pues la chica descargaría y bueno, para consultar las últimas analíticas. Y los que estén, por ejemplo, los ganaderos que no tengan aplicación, pues sí que puede ser una herramienta bastante útil. Si no tienen ninguna, no están pagando ninguna. Y si en lugar de darle a los controladores todas las anotaciones en un papelito, se las van apuntando aquí. Pues un poquito. Eso, cuando Ahí tengamos sí se el podrá ponemos unificar todos los datos un de lector de código barra que te va registrando. No haría O sea, falta. que sería A ver si hay vacas. pues nada, por mi parte, le decía algo. Vale, pues muchas gracias. Así que nos comprometemos también desde el consorcio que bueno, la fecha de finalización o de ejecución era el 31 de diciembre, pero todo el tema de la aplicación y demás, pues tenemos 2 meses todavía de trabajo y sí que queremos meter la difusión. Es decir, lo que nos falta ahora es que vosotros nos digáis joder, quítale aplicación o quítale un campo, te falta un campo, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí sí que habrá una interacción ya directa con vosotros para ir poniéndola en funcionamiento. Aparte de que luego políticamente estaremos trabajando también para que, o en Jerez ponen una máquina con diferenciador de célula o las analíticas se hacen aquí. Es un poco lo que decía Sara. Así que sin más, muchas gracias.